hombre que se llamó Gustave Simon. Simon hizo una investigación de pedazos de piel, cortándolo con un cuchillo muy fino, imagínense ustedes, en esa época, con un cuchillo ponía ese fragmento de piel de forma perpendicular, lo fijaba con unos alfileres y lo dejaba secar durante un día. Al día siguiente le ponía una gota de agua y de alcohol y lo ponía en un vidrio, un vidrio de reloj, y lo observaba en un microscopio monocular que tenía unas grandes deficiencias de refracción, y con ello pudo lograr pintar y dibujar las lesiones que había visto, que habitualmente eran tumores, los folículos pilosos, y un día vio una formación cilíndrica, la cual describió completamente, lo describió en su libro. Ese es el primer libro de patología que existió, y lo dibujó por el derecho y por el revés. Le vio patas, lo vio que se movía, y esto fue la primera descripción del ácaro, que así le llamó el ácaro folliculorum, que es el de Mode folliculorum. Él, como Peabody, murió también muy joven. Sin embargo, él murió de la enfermedad que era predominante en esa época, murió antes de los 40 años, de sífilis. En esas épocas, en los 1840, lo que había en México no existían dermatólogos, y mucho menos dermatopatólogos, pero sí había agentes, dos en especial, que se dedicaron a una de la enfermedad que era importante en la parte, sobre todo la parte social, que fue Ladislao de la Pascua y Rafael Lucio, al cual reconocen ustedes muy bien por la descripción magnífica de esa forma lepromatosa, de la forma difusa de la lepra. Esta clase de patología general en la Escuela Nacional de Medicina, que se acababa de inaugurar, también es de la época de 1843. Pues casi como Gustave Simon en Berlín, la dermatopatología se inició en México en los años 50 en el Centro Dermatológico Pascua. Y digo que se inició casi en las mismas formas porque en los primeros años, y curiosamente esto fue hecho por Obdulia Rodríguez, fue la primera encargada de estar viendo las lesiones histopatológicas, pero lo hacía exclusivamente con cortes por congelación, porque las limitaciones tecnológicas obviamente todavía tuvieron que pasar unos años para que el maestro don Manuel Martínez Báez consiguiera que en este lugar se pudieran hacer las inclusiones en parafina, que fue a partir de 1960. Don Manuel Martínez Báez, les quiero decir, es un hombre que nació desde el siglo XIX, a finales del siglo XIX, un hombre con una gran preparación en todo sentido, desde el punto de vista médico. Él estudió en muchos lugares en Europa y estudió muchas cosas, estudió parasitología y era maestro y escribió libros de parasitología, estudió a los parásitos, los moscos, el paludismo en España, estudió curiosamente en San Luis, en el Hospital San Luis, estudió histología, y la histopatología la hizo obviamente con una de las figuras señeras de la patología de esa época, que era Pío Río Ortega, en Madrid. Pues don Manuel Martínez Báez es de los que era maestro de histología en la Escuela de Medicina en los principios del siglo XX, pues fue quien, junto con muchos otros, piensa en Perrin, en Noche de Arena, etc., describieron las lesiones histopatológicas que se veían en ciertas enfermedades, particularmente enfermedades granulomatosas y lo que es propio de nuestro medio, los parásitos, las micosis, la isoplasmosis, etc. Estos fueron los primeros casos que se describieron en el país y los había hecho Martínez Báez. Él fue el fundador del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, y les pongo esto porque en este instituto se creó por primera vez en nuestro país en 1965
los cursos de especialidad en dermatología. De modo que los dermatólogos antes de 1965 se formaban en una forma personal, como un maestro al lado de dos maestros. Obviamente el maestro Latapí pues, fue el maestro prácticamente de todos los dermatólogos. En este laboratorio de anatomía patológica, en este instituto que él fue el director, que se creó en 1939, pues él fue el maestro que nos dio, por ejemplo, las clases, porque yo fui egresado de este curso y tuve la fortuna de haber publicado con él algún caso de hematomas de la piel. Otro personaje importantísimo de la dermatopatología que también abarcó muchos aspectos en la medicina, pues fue don Amado González Mendoza. Él estudió primero química y después de ser químico biólogo parasitólogo, estudió micología, estudió medicina, luego estudió micología, era un experto también, y lo es un maestro que todavía continúa trabajando en Guadalajara en la dermatología, y obviamente la dermatopatología fue durante mucho tiempo en el Centro Médico Nacional del siglo XXI, en donde estuvo, igual que en la Universidad de Occidente, ha estado dedicado a la investigación y a la enseñanza. Él acaba de recibir en el año 2010, creo, o 2012, un homenaje que le hicieron en Guadalajara la Academia Nacional de Medicina. Está Rui Pérez Tamayo felicitándolo con él, un individuo sabio, un gran maestro, don Amado, y que, por ejemplo, aquí está una de las sesiones de la Academia en 1975, porque esto es lo que ha sucedido con los cursos de patología. La Academia Mexicana de Dermatología ha tenido mucho que ver en la formación de esta especialidad. Les voy a mostrar a dos personajes también poco conocidos en la dermatopatología, y que es don Manuel Medina de San Luis Potosí. Él estudió en el Hospital General con el maestro Latapí la dermatología, pero tuvo la oportunidad de estudiar dermatopatología en Nueva Orleans y en Nueva York, y también fue, como gran parte de los médicos de los principios del siglo, también estuvo en San Luis con De Vos, y el doctor Manuel Medina si ustedes han leído algo de la historia de la lepra, se refieren en algunos textos, porque habitualmente ya no es una cosa que fue muy importante. En la lepra, especialmente la lepra de Lucio, él describió una reacción muy temprana, a las 4 horas prácticamente. Imaginen un fenómeno de Schwarzman o de Arthur. Eso él describió exactamente en la lepra lepromatosa del tipo de Lucio. Y en algunos libros señalan como reacción de Fernández, que es de Argentina, Fernández de Argentina, y Medina de México, señalaban esto. Bueno, el otro personaje que también es poco conocido es Salvador Rosales. Salvador Rosales también, y me refiero a ellos dos porque prácticamente hicieron su patología en su consultorio. En su consultorio ellos hacían sus cortes, ellos hacían sus tinciones y veían directamente la piel, eran interesados, y las experiencias pues las mostraban en los cursos que se daban. Esta ya lo mostró en la mañana una de estas fotografías de las reuniones de Puebla, por ejemplo, en esta donde está la flecha está el doctor Salvador Rosales, también, como decía Luis, así muy en el extremo. En los años 60 aparece una generación de personajes que se dedican y que tienen gusto por la patología de la piel, sin tener una formación específicamente como se hace en la actualidad. De todos modos, todos estos hemos estado a partir de esta época, y aquí ven, por ejemplo, una de las actividades que la Academia Mexicana de
dermatología ha hecho desde 1970, más o menos los 70, que son de las épocas que yo conozco, era invitar, así como ahora tenemos unos grandes personajes, ustedes van a estar, estos grandes profesores que hoy hemos estado compartiendo y que compartimos también en los dos primeros cursos, así van a hacer como Abulafia. Este es el profesor Abulafia de Argentina, que estuvo en algún tiempo asistiendo con nosotros a darnos cursos. Era muy interesante, nos hablaba de las paniculitis, pero era tan extenso su saber en ese aspecto, y además inspirado en De Vos, su clasificación de que es un mare magnum también, la patología del tejido celular subcutáneo. Pues ahí está Amado, Jorge Fernández, un servidor, y Charles Meret. Y entre estos, pues lo tengo que, es más joven obviamente, pero bueno, me acaba de llegar esta fotografía, y es algo que también y es por su modestia. Este gran maestro también de la dermatología en México, investigador de la inmunología, también ha dedicado algún tiempo a la dermatopatología, incluso tiene el board de la Dermatopathology de Estados Unidos, y hace sus sesiones todavía semanales, sigue asistiendo al hospital. Ramón Ruiz Maldonado lo reconocen muy bien como el creador de la dermatología pediátrica en México. Sin embargo, él tuvo también oportunidad de estar en el Hospital San Luis, pero especialmente estuvo en Praga algún tiempo con el profesor Trappel, quien también vino al Pascua en 1965, más o menos, vino varias veces el profesor aquí a dar pláticas. Allí tomó la experiencia de la dermatología. Charles Meret, en los años 71-72, estuvo en Glasgow, donde estudió con Milne la dermatopatología, y también tuvo la oportunidad de estar con Rook en Cambridge. Él también es egresado, es el primer egresado del curso del Instituto de Salud de Enfermedades Tropicales, que, por cierto, el maestro de ese curso fue don Antonio González Ochoa, el creador de la micología en México, y sus dos asesores clínicos fue Luciano Domínguez y Mario Magaña Lozano. Jorge Fernández Díez también es de esta misma generación. Él es patólogo general, pero con un gusto por la dermatología, y él estuvo haciendo su entrenamiento de dermatopatología en la Universidad de Texas en Houston con el doctor Freeman. Y desde luego, pues bueno, ya hoy se mencionaron los cuerpos, y este cuerpo precioso de Hideko, pues también en algún momentito de estos años estuvo aquí, también estudió en el Instituto de Salud de Enfermedades Tropicales la dermatología, y luego se fue con el doctor Ackerman a la Universidad de Nueva York, y en donde allá está, y que ha recibido a los más jóvenes. Por ejemplo, esa experiencia de Hideko aquí está reflejada en estos años del 70 en un trabajo que presentó en la Academia Mexicana sobre 200 y pico de casos sobre el Nemo de Spitz, y ya empezaba pues su experiencia. Aquí está Mario Magaña, en el extremo también aquí. Mario Magaña es un patólogo, y yo creo que prácticamente el único, es dermatólogo. Primero estudió medicina, después estudió dermatología, después estudió patología, primero patología y dermatología, pero es completo. Él tiene las dos especialidades, y estudió con el profesor Ackerman. Víctor Ruiz Godoy, que es de Guadalajara, es uno de los seguidores de la escuela en Guadalajara. Durante muchos años ha sido el jefe, fue el jefe del servicio de dermatopatología, y en el instituto estuvo hasta 1988. Él estuvo formado en el Centro Dermatológico Pascua y en el Hospital General en la dermatopatología. Leonardo Álvarez Paque ya es un poco más joven, pero de todos modos él siguió los mismos ejemplos. Él se formó como dermatólogo en el GEA González, y después
estuvo con Josefa Novales en Pascua y con Elisa Vega, fueron compañeros en ese centro dermatológico tan importante de Jesucristo para la dermatopatología, y también tuvo oportunidad de estudiar en Nueva York con Hideko, ya cuando Hideko estaba con Ackerman. Y esto es lo que les muestro. El profesor Greenspan, también de Argentina, el profesor Greenspan vino en muchas ocasiones, y también con esos 3 tomos de lesiones dermatológicas los metió a la boca. Toda la dermatología y la patología de la boca también fue muy importante en los años 70. Todos estos contribuimos. Y vean, estos cursos, y es real, estos cursos ya existían. Este curso de histopatología de la piel con relación clínico-patológica son de los años 75. Hubo una Academia Internacional de Patología en 1972, y en esos allá está Jorge Fernández, estoy yo, y aquí está Amado en medio. También fue con motivo de aquí está también con el profesor en otra toma. Está Paco Arellano, Macotela, el maestro Arias Capetillo con su hijo, y Jorge Fernández y muchos otros. Y les decía, ustedes los invitados van a formar parte, o ya formaron parte de la historia, pero algún día van a estar en blanco y negro, así, bueno, ahora ya se usan en color en las fotografías. Este es Walter Lever. Lever también venía. Lever, en la época que Charles estaba de presidente en la Cámara, yo era el vicepresidente, está Leon Neumann de secretario, y allá está Vigil. Vigil era el tesorero. Hicimos cursos, así como ahora estamos con Marcela encargada de esta actividad. Había un curso de patología, también logramos que la industria nos prestara los microscopios, y esos fueron los inicios que, en una forma un poco despectiva, dicen, pues ahí se formaron unos medio patólogos o medio dermatólogos. Bueno,